Buenos días, amigos oyentes. Vamos a seguir hablando sobre el ser humano, sobre su humanidad. Y el título de este día, del tema que vamos a intentar platicar, es Ante el asedio, mártires; ante la vida, sabios. Algunos estudiosos del judaísmo, y en especial del judaísmo novohispano, concluyen que, a diferencia de otras regiones del mundo en donde esta religión y cultura de la época estuvo presente, en la Nueva España lo más que logró aportar a la humanidad fueron sus mártires, ya que en otros ámbitos, como el del saber, no llegaron a ser trascendentes. Y desde luego ilustran lo dicho a través de injustas comparaciones con las juderías europeas sefaraditas diseminadas en el continente, las que, a diferencia de las americanas, tuvieron grandes pensadores y filósofos. Si nos apegamos estrictamente a lo que la historia escrita alcanzó a registrar de unas y otras, la conclusión anterior podría ser tomada como correcta. Mas si a esas crónicas, limitadas por el tiempo y los espacios, les agregamos una buena dosis de sentido común y una sensibilidad nacida del conocimiento de los medios y los ambientes que rodearon a ambos grupos extraídos de Sefarad, expatriación autoimpuesta para la mayoría de los judíos que llegaron a las Indias y expatriación forzosa para los que continuaron en otras regiones de Europa, veremos entonces que esa conclusión empieza a tener serios cuestionamientos en el mejor de los casos, o de plano acaba siendo considerada como una afirmación que necesariamente debe ir acompañada de acotamientos para ser digna de consideración. Aquellos estudiosos que así intentaron evaluar las aportaciones del judío novohispano ubican al martirio del que estos fueron objeto como un acto sin efectos trascendentes en la vida y el pensamiento de la humanidad. Gran error, a mi juicio. Tal vez a 4 siglos de distancia estos, entre comillas, insignificantes efectos así se visualicen, pero en su momento y en su tiempo, el sacrificio de estas vidas preparó la semilla que habría de germinar y hacer posible el espíritu y el pensamiento de grandes ideólogos del continente americano y del mundo hispano en general. Nada más y nada menos que con su vida y sus ideas clandestinas y desconocidas, mas no inexistentes, estos ahora opacados mártires lograron degradar y desgastar el ficticio crédito y el rancio reconocimiento de sistemas políticos y formas de gobierno que acabaron por ser reprobados y recriminados en las máximas tribunas europeas, a través de pensadores e ideólogos que entregaron su sabiduría, la que en buena medida se nutrió del sacrificio de aquellos mártires que no tuvieron la oportunidad de expresarse, pero que con su muerte lograron decir muchas cosas a la humanidad consciente y con capacidad de expresión. Dimensionar y comparar los efectos que pueden ocasionar en el pensamiento de su época un mártir y un pensador de grandes vuelos, creo que no es del todo constructivo, sobre todo si de la comparación queremos sentar las bases para ponderar a uno y menospreciar al otro. Definitivamente, lo ideal sería que la humanidad no necesitara de mártires para reaccionar y volver al buen camino, pero por desgracia han existido y siguen existiendo sociedades que solo ante la muerte extrema y violenta se percatan de sus niveles reales de oscurantismo y degradación.
¿Quién puede cuestionar la sacudida de conciencia que la belicosa humanidad sufrió ante el Holocausto y sus millones de víctimas? Horrores que grandes ideólogos contrarios al nazismo lo previnieron y lo manifestaron oportuna y lúcidamente, pero que lo decían ante una sociedad mayoritariamente sorda y enajenada que fue incapaz de entender y creer en lo que aquellos visionarios pensadores les predecían. A falta de una sociedad receptiva y aguda ante las ideas pacifistas, el valor que cobró el Holocausto por sus efectos en el pensamiento del hombre del siglo XX vino a darle crédito definitivo al discurso de quienes predijeron esta tragedia, es decir, el mártir fue, por desgracia, pieza clave para finalmente dar crédito a las ideas no sólo de quienes se adelantaron a los hechos, sino a las ideas de pensadores posteriores que siguen intentando darle nuevos rumbos a la humanidad que aún cree en las bondades del totalitarismo. El fenómeno anterior, guardando las debidas proporciones, ilustra el hecho de que ni el mártir novohispano ni el pensador lúcido europeo de ese tiempo fueron seres con distinto coeficiente y con distinto mensaje a la humanidad. Ambos, a su manera y en sus medios, expresaron su sentir e hicieron sus grandes aportaciones. Aquí lo cuestionable es que aún sigamos en nuestros días queriendo discriminar a unos y elevar a otros, cuando los dos se entregaron a la misma causa. ¿Cuántos judíos de grandes pensamientos murieron en el Holocausto sin tener oportunidad de expresarse, y en los que el asedio acabó finalmente con sus ideas para reducirlos a seres vegetativos y finalmente elevarlos a mártires? ¿Cuántos judíos, viviendo en la rutina de sociedades que no llegaron a asediarlos, una vez que se percataron de los horrores del Holocausto, llegaron a generar acertadas ideas inspiradas en el sacrificio de aquellas vidas anónimas, pero no menos pensantes, que tal vez para algunos círculos teóricos del futuro tan solo llegaron a ser mártires? Esta apreciación, que en siglos futuros puede hacerse sobre los mártires del Holocausto, en relación, por ejemplo, a los grandes filósofos judíos que simultáneamente se estaban produciendo en otras sociedades como la norteamericana, por decir alguna, es a todas luces, bajo la óptica de las generaciones actuales, injusta, parcial y equivocada. Hacer la comparación de los mártires judíos novohispanos con los grandes intelectuales judíos europeos de su tiempo es caer en un ejercicio injustamente especulativo como el que percibiríamos al querer comparar los efectos en el pensamiento de la humanidad provocados por los mártires del Holocausto y los provocados por los brillantes ideólogos judíos norteamericanos del siglo XX. Gracias, amigos oyentes, y espero que esta breve plática haya sido constructiva y positiva y en algo nos haga seres humanos más sensibles al dolor ajeno. Gracias.